Saludo a todos los amigos, soy el doctor Adiel desde España, desde Castilla-La Mancha. Traigo un nuevo vídeo en el día de hoy de los dedicados a los poetas de Matanzas, Cuba, del siglo XIX. Y bueno, los últimos videos habían sido dedicados fundamentalmente a poetas modernistas de Matanzas. Y hoy tratando de seguir con este movimiento del modernismo, pues les presentamos uno de los grandes poetas matanceros y cubanos de toda la historia. Nos referimos a Bonifacio Birne. Sí, efectivamente, Bonifacio Birne, quien es conocido como el poeta de la guerra, también es conocido como el último de los poetas de la independencia. Y sobre todo, es conocido como el poeta de la bandera. Sí, él es conocido como el poeta de la bandera por su poema precisamente titulado Mi bandera, que ha sido a lo largo de todos los años utilizado incluso a veces desde el punto de vista político e ideológico, y ha sido usado como arma arrojadiza entre adversarios políticos. Y la verdad es que el poema Mi bandera pues recogía el sentimiento de la inmensa mayoría de los cubanos que querían ser independientes. Y luego de terminar la guerra del 98, pues hubo una intervención norteamericana, y este poema lo escribe Bonifacio Birne cuando regresaba a Cuba en el año 1899, y cuando miró a través en el barco, miró y vio el morro, pues vio la bandera cubana, pero vio también la bandera norteamericana. Y se inspiró, y en La Habana, en Guanabacoa, precisamente, poco después de bajarse del barco, escribió este poema que lo ha inmortalizado. Pero hay muchos que desconocen sobre la vida y la obra de Bonifacio Birne, y hay muchos que no saben, por ejemplo, que Bonifacio Birne fue un poeta también perteneciente al modernismo. Bueno, pues nació Bonifacio Birne en la ciudad de Matanza, en Pueblo Nuevo, en el año 1861. Y desde muy joven, pues ya comenzó a escribir sus poemas, y además se interesó mucho, sobre todo en el periodismo, ¿no? Y bueno, ya desde joven, era bien joven, además de escribir, fundó junto con amigos dos diarios en Matanza. Uno de ellos era Juventud Liberal, ya que su ideología en aquel tiempo era sobre todo liberal. Y bueno, pues funda este periódico llamado Juventud Liberal. Y luego pues hace un giro muy grande en su poesía, y publica en el año 1893 un poemario, un libro titulado Excéntricas, que llama muchísimo la atención, y además trae críticas muy dispares. Muchos criticaron este libro, Excéntrica, precisamente porque era un libro totalmente modernista, y pensaban que este libro pues no tenía valor, pero sí sí atrajo la atención de Julián del Casal. Lógicamente, Julián del Casal, como la figura más importante del modernismo, y como prácticamente fundador de esta escuela modernista en La Habana, pues le pareció inmenso este poemario Excéntrica, y lo alabó muchísimo. No solo que lo alabó, sino que dijo que este poemario Excéntrica había roto con la monotonía de la poesía cubana. Así que veamos qué calidad tenía este poemario Excéntrica, para que el propio fundador de este movimiento en Cuba del modernismo, pues crea que es muy importante. Y efectivamente, este poemario pertenecía por completo a este movimiento del modernismo. Pero la vida de Bonifacio Birne fue muy intensa, y bueno, sucedió lo que ya habíamos hablado con los modernistas, que estalla la guerra del 95, y salen a flote todas las ideas independentistas, todas las ideas de patriotismo de Bonifacio Birne. Y bueno, ya es cuando comienza a escribir entonces poemas de exaltación patriótica.
y creo que uno de los primeros que se conoció, sobre todo en Matanzas, y que le trajeron muchísimos problemas, fue un poema que le dedicó después del fusilamiento de Domingo Mujica, alguien a quien él conocía mucho. Y bueno, se dice que esos versos salieron primero anónimos, ese poema, y fue de mano en mano en Matanzas, y lógicamente las autoridades coloniales se dieron cuenta que era de Bonifacio Birney. Y bueno, luego de esto, pues comenzó a ser perseguido pues, políticamente Bonifacio Birney, y tuvo que abandonar Cuba, como le pasó muchísimo, que ya hemos hablado también en estos vídeos, y se va a Bonifacio Birney hacia los Estados Unidos. Y bueno, llega a Tampa y allí incluso llegó a trabajar como obrero, pasó necesidades también allí, Bonifacio Birney, aunque crea el Club Patriótico ahí en Tampa, y luego pues continúa escribiendo, colabora también con publicaciones de aquel tiempo. Por ejemplo, aquí tengo que colaboró con Patria, que fue el periódico fundado por José Martí, pues él colaboró también. Y bueno, ya después comienza a escribir poemas dedicados a José Martí, poemas dedicados incluso a Tuey, a Antonio Maceo, y comienza a hacer una serie de poemas que lo llevan a publicar en el año 1896 en Filadelfia su segundo libro, que se titula Efigies, pero es un libro ya que se sale del modernismo porque es totalmente de exaltación patriótica. Este fue un libro muy importante porque Bonifacio Birney comenzó a ser conocido entonces como el poeta de la guerra, el cantor de la independencia de Cuba. Bueno, ya hemos hablado que después ya en 1898 termina la dominación colonial española, viene la intervención norteamericana y regresa Bonifacio Birney, y en 1899 escribe ese poema Mi bandera, que se publica en un periódico en Matanzas, pero que sale oficialmente publicado en el poemario, en el libro que sería el tercero de Bonifacio Birney, que se llama Lira y Espada, que sale en el año 1901. También publica en el año 1903 otro libro que se llama Poemas, y luego en el año 1914 otro libro que se llama En medio del camino. Todo esto eran poemarios de Bonifacio Birney. Por cierto, quería decirle, ya que bueno, más adelante vamos a ver el libro Excéntrica un poco más detenidamente, pero el prólogo del libro Excéntrica lo escribe su amigo, el poeta matancero Nicolás Heredia, que alaba las condiciones como poeta de Bonifacio Birney, al cual conocía por supuesto de su juventud, ¿no? Y conocía lo que escribía Bonifacio Birney antes de publicar Excéntrica, y reconoce un cambio, ¿no? en la poesía, en la forma de escribir de Bonifacio Birney. Bonifacio Birney fue político también porque ya se integró a la República, y bueno, tuvo cargos en Matanzas. Se dice que fue secretario de gobierno por allá por el año 1907. Luego ya se fue de la política y continuó su carrera de periodista, y en el año 1909 fundó el periódico Yucayo. Fue muy conocido en aquel tiempo. También, pues, una faceta muy poco conocida de Bonifacio Birney, que fue dramaturgo, y escribió, por ejemplo, El Anónimo, una obra de teatro en 1905, y Rayo de Sol en el año 1911. Vean cuántos datos de cuántas cosas de Bonifacio Birney. Y tenemos que destacar que en el año 1915 le hicieron un gran homenaje a Bonifacio Birney en Matanza, y lo declararon hijo eminente o hijo ilustre de Matanza en el año 1915. También hay que apuntar algo que se olvida, porque es que de Bonifacio Birney se ha escrito muchísimo. Yo creo que casi todos los grandes escritores y poetas cubanos han escrito, sobre todo del siglo XX, claro, han escrito sobre la figura de Bonifacio Birney. Sí, han escrito también artículos de críticos de todo pelaje. Y bueno, la mayoría
soslaya un hecho que he podido contrastar, y es que Bonifacio Vilne fue declarado poeta nacional en el año 1920. Hay un escritor matancero, historiador, que se llama Urbano Martínez Carmenate, al cual no tengo el honor de conocer, pero que, según tengo entendido, le han dado el Premio Nacional de Historia en Cuba, y que se ha dedicado sobre todo a escribir varias biografías de poetas, sobre todo poetas matanceros, entre los que está José Jacinto Milanés, el propio Nicolás Heredia, y también tiene una biografía de Bonifacio Vilne. Ese libro no lo he podido consultar, pero sí he consultado muchísimas otras bibliografías que habla sobre Bonifacio Vilne. Y en la inmensa mayoría no se habla de este detalle. Y en la minoría de los casos es que se habla que en el año 1920 fue nombrado por el Congreso de la República de Cuba como poeta nacional, y que además se le dio una pensión vitalicia. Y además, al alcalde de Matanzas, que era el doctor Carnot, le entregó una casa a Bonifacio Vilne donde vivió hasta su fallecimiento. Y es un dato que muchos no conocen o que no aparece con frecuencia. Lo vi en algunas bibliografías y tenía cierta duda, pero bueno, en un libro publicado, por ejemplo, en el año 1942, ya después de fallecido Bonifacio Vilne, se publica un libro llamado Selección Poética de Bonifacio Vilne, y el prólogo lo escribe el poeta matancero también, Andrés de la Piedra Bueno, excelentísimo poeta y también bibliotecario de Matanzas, y él recoge en este prólogo el hecho que estoy hablando, de que a Bonifacio Vilne se le dio la categoría de poeta nacional. También he escuchado por ahí que Agustín Acosta, otro destacadísimo poeta matancero y posterior poeta nacional, se opuso a este nombramiento, claro, porque las diferencias políticas que había entre Bonifacio Vilne y, y Agustín Acosta. Pero bueno, eso será tema para otro vídeo. Bueno, no queremos extendernos mucho, que en síntesis un poco la vida de Bonifacio Vilne. También algo importante, también perteneció a la Academia Nacional de Artes y Letras de Cuba, también fue miembro de ese prestigioso organismo, esa prestigiosa academia, y también fue miembro fundador del grupo Índice en el año 1935, del cual también hablaremos porque fue un hecho que aconteció en Matanza y él fue uno de sus miembros, aunque claro, no pudo estar mucho tiempo porque, bueno, porque obvio falleció en el año 1936. Y bueno, es esta en síntesis, bueno, la vida de Bonifacio Vilne, que después en videos sucesivos intentaremos un poco desandar su obra poética, pero su poema más famoso ya todos los conocemos. No sé si podré, tiene 10 estrofas, muy largo, pero la primera estrofa dice: al volver de distante ribera con el alma enlutada y sombría, eh, como dice, afanoso busqué mi bandera y otra he visto además que la mía. Bueno, esa es la primera estrofa y no, no me la sé bien, pero la última sí sé que casi todo el mundo se la sabe, que dice: si deshecha en menudos pedazos llega a ser mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía. Bueno, este es el video de hoy dedicado a ese gran poeta matancero, el gran poeta cubano, poeta nacional, Bonifacio Vilne. Adiós.